Oye, Zafir, Adrián y Víctor, yo sé que eres bonita, no se te puede negar. Con esa cinturita que me hace cantar, te miro con los libros llegando a la universidad y me pongo contento y comienzo a cantar. Querida muchachita, no te puedo olvidar. Tú eres de Costa Rica y te quiero conquistar. Tú eres de Costa Rica y te quiero conquistar. Aquí en Costa Rica me quedo a vivir con mi amor eterno. Y si pa' Colombia me voy, mi costarricense me llevo. Alfredo Molano estuvo a cargo inicialmente del enfoque territorial del trabajo de la Comisión de la Verdad. Él planteó que la Comisión de la Verdad debía pasar por donde la guerra lo hizo. Esa fue la ruta que tomó el volumen territorial del informe final, como justamente lo narra un colombiano residente en la frontera ecuatoriano-colombiana, quien conoció a Alfredo Molano una vez en un café en San Lorenzo, una ciudad ecuatoriana que tiene frontera con Tumaco, en Nariño, Colombia. Yo conocí a Alfredo Molano en una investigación que venía desde el agroario aquí a provincia de Esmeraldas, y él nos comentaba el trabajo que quería hacer, que fue una obra que dejó apuntada que se llama Problemas de la Frontera, donde reunimos con él y hablamos. Esto sucedió en el pedacito de Colombia, aquí en San Lorenzo Esmeraldas. Uno de ellos, muchos cuentos, le dijimos de lo que pasaba y la problemática que hay en la frontera, donde el abandono en ese entonces, el gobierno colombiano tiene abandonadas estas fronteras. Nunca se esmeró ni qué refugiados, ni qué población, y entonces así pasa, donde aquí ciertas entidades trabajaban. Uno de ellos es las Hayas, con ACNUR, contratantes de ellos, Servicio Jesuita y la Misión Escalabriniana. De todos estos, tuvieron que retirarse, como el Servicio Jesuita, la Misión Escalabriniana, por aquello de que les acabó el presupuesto y hacían muchas cosas. Quedó Hayas, que nunca hizo mayor cosa, sino son puestos dentro de esas organizaciones que debe quedar claro de lo que han quedado en todos estos países de Sudamérica, mandatos de la ONU, de esta cuestión, y no hacen sino burocratizar esta entidad, estas ONGs, y politizarla, porque trabajan personas que se llaman sociólogos y la verdad que no hacen las atenciones adecuadas como es, y se burlan mucho de las necesidades de estas comunidades que vivimos en esta frontera. Y Alfredo Molano pues asistió muchos días con una buena escribiente en el pedacito de Colombia, donde quedamos referenciándonos para que él, a mí personalmente, me regalara el libro con la dedicatoria que yo quería. Porque hay una de las cosas que yo les pide, fue un poema fabricado muy corto sobre la cuestión de la falta de ser sensible, humano. Entonces, eso le quería contar y le voy a recordar más o menos el poema que dice: tanto miedo he tenido, de verdad miedo, que viendo el miedo conocí el terror, y tanto terror he tenido, con mucho miedo, que ni miedo terror tengo ya. De esta forma se construyó el volumen territorial del informe final de la Comisión de la Verdad, recogiendo testimonios en los territorios por donde la guerra había pasado, es decir, hablando con la gente afectada por el conflicto armado. ¿Qué encontraron las personas de la Comisión de la Verdad que hicieron este trabajo y recogieron más de 27,000 testimonios y otras fuentes documentales de todos los rincones de Colombia y de 24 países fuera de Colombia?
Veamos ahora los principales hallazgos del equipo que sistematizó toda esta información. El volumen territorial analiza las dinámicas de la guerra y los patrones de hechos victimizantes desde un enfoque territorial. Se divide en varios capítulos, 11 de los cuales corresponden a territorios que han sido duramente golpeados por el conflicto armado. El impacto del conflicto armado ha sido diferente en distintas zonas del país y ha sido más fuerte en ciertos territorios, como las zonas fronterizas de Colombia con Ecuador, Panamá y otros países, como lo relatan personas que lo han experimentado en carne propia. Una colombiana exiliada en Panamá nos habla de la frontera colombo-panameña, en especial del Darién, esta región selvática que separa Colombia de Panamá. La migración irregular no es la única crisis de Colombia y el Darién. Esta región es habitada por varias comunidades indígenas colombo-panameñas y el impacto del tránsito migratorio, el tráfico de personas, el narcotráfico, el contrabando y la convergencia de grupos armados, la falta de servicios públicos en algunos precarios y el despojo de las tierras, tanto en Colombia como en Panamá, no solo impactan al hombre, sino al medio ambiente, la flora, la fauna silvestre, impacta a los países de la región, pero con un mayor impacto en estos dos que se han visto obligados a ser países de acogida y se ve reflejado en el trato migratorio a los migrantes irregulares, no solo a los PTHs del Darién, sino a los que residen en territorios de estos dos países. En antaño, Panamá deportó a unos 300 colombianos que habían huido del conflicto armado colombiano. Colombia no solo es impactada por la migración interna, sino que en regiones como el Urabá antioqueño, Buenaventura, Necolí, Chocó, Cali y Nariño, entre otros, sufren las disputas territoriales por los grupos armados al margen de la ley para el cultivo y procesamiento de sustancias ilegales. En esta guerra, uno de sus botines han sido las mujeres y los niños. Guerra donde han perdido la vida grandes líderes sociales, periodistas, políticos, religiosos, dirigentes sindicales y una gran parte de la población civil. Otros se obligaron a huir y vivir en el exilio para salvaguardar sus vidas. Tristemente, este conflicto armado no ha cambiado para nada, pues solo han cambiado sus actores. El conflicto armado colombiano ha llegado inclusive a países como Costa Rica. Escuchemos ahora a una persona que huyó del conflicto armado colombiano a ese país y tuvo que salir a un tercer país porque las amenazas de uno de los grupos armados que lo perseguían llegaron hasta Costa Rica. El conflicto armado ha traspasado las fronteras marítimas y terrestres de Colombia, llegando a Costa Rica, con la intención de seguir silenciando a las víctimas en situación de exilio, creando asociaciones para captar y ubicar a las víctimas de las FARC, ahora en calidad de refugiados. La intención es evidente: atentar contra la vida, amenazar de muerte y continuar declarando objetivo militar a las víctimas del conflicto armado residenciadas en Costa Rica. Lamentablemente me tocó vivir esta amarga experiencia al ser captado por una de esas asociaciones como voluntario previo a la pandemia del COVID-19. Por la información que esa asociación conocía de mi vida, sufrí un atentado en la calle, donde fui golpeado, amenazado de muerte y recibí de nuevo un panfleto de las FARC-EP declarándome objetivo militar, que me tenían ubicado en Costa Rica y que en cualquier momento me darían de baja. Me exigían callarme ante la JEP, realicé mi denuncia ante las autoridades costarricenses, quienes después de su investigación me pidieron que me apartara de la asociación, ya que me habían ubicado a través de la misma. Me pidieron irme a un tercer país porque no existía en Costa Rica programas de protección a víctimas de las FARC y menos a defensores de derechos humanos. En plena pandemia me obligaron a escapar a un segundo exilio. Lo mismo ha pasado al sur de Colombia, donde los departamentos del Putumayo y Nariño, fronterizos con Ecuador, han sido desproporcionadamente afectados por la guerra. Al igual que la frontera colombo-venezolana, la frontera colombo-ecuatoriana es muy extensa y cubre distintas regiones. El Putumayo, que colinda con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, y Nariño, con las provincias de Esmeraldas y Carchi. Zenobia, quien huyó del conflicto armado hacia Sucumbíos en Ecuador, nos habla del Putumayo en Colombia, su lugar de origen antes de tener que cruzar la frontera. Desde que tengo uso de razón, soy testigo porque he vivido el conflicto de mi país, específicamente del departamento del Putumayo, zona rural donde crecí. Con la llegada de la guerrilla, el incremento de los cultivos de coca y más adelante la disputa por el poder del territorio entre narcos, guerrilla y ejército hizo que muchos campesinos
tuvieran que abandonar sus parcelas y salir al centro poblado tratando de salvaguardar sus vidas y las de sus hijos, para evitar ser reclutados y entrenados como guerrilleros. Más adelante, cuando llegaron los paramilitares, se puso más difícil la vida. Era terrible escuchar disparos cerca a la casa donde vivíamos y ver que a unos metros de distancia acababan de asesinar a una persona y que mis hijas tenían que salir a coger un carro para que los llevara hasta el colegio donde estudiaban. Y lo primero que se encontraban en la salida a la carretera eran los muertos, a veces matados a tiros, a veces degollados y torturados. Los paramilitares mataban bárbaramente a las personas por su aspecto físico, porque se ponían botas largas, porque se dejaban crecer el cabello, etc. Y ni decir si les miraban los dedos llenos de señas por ser raspachines. Decían que eran guerrilleros y que por eso los mataban. Todos los días tiraban muertos al río para que los arrastre la corriente, y los campesinos en las noches recogían a los muertos del agua y los enterraban, en lugar de empujarlos a las corrientes como se los habían ordenado. Toda esta situación hizo que nosotros también dejáramos nuestra tierra y nos fuéramos de ahí, en busca de una protección que debería garantizarnos el Estado colombiano, y que a pesar de estar supuestamente en la zona urbana, creíamos que estaríamos más tranquilos, lo cual no fue así. Por eso, en el 2014 decidió huir al país vecino. Al igual que Zenobia, el pueblo binacional Agua, que vive de ambos lados de la frontera colombo-ecuatoriana, ha sufrido los efectos negativos del conflicto armado. Un líder Agua que reside en esta zona fronteriza nos explica que las dinámicas territoriales del conflicto han traspasado la frontera. El impacto del conflicto armado colombiano en Ecuador se evidencia a través de la violencia, la restricción de movilidad, el reclutamiento de jóvenes, la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de armas. El incremento de la violencia se manifiesta en asesinatos y secuestros. Por ejemplo, los 3 periodistas asesinados en la frontera con el Pacífico nariñense en 2018, o el asesinato del presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Alto Tambo en 2023. La restricción de la movilidad de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas ha obligado a la población a adaptarse a los horarios impuestos por grupos armados. Las actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico se evidencian a través de la destrucción de retroexcavadoras utilizadas en la minería, la destrucción de laboratorios para procesamiento de la coca e incautaciones de pasta básica de cocaína por parte de la fuerza pública en territorio ecuatoriano. La vinculación de los jóvenes se realiza utilizándolos como informantes, abastecimiento de alimentos y otros suministros, e incluso para formar parte de los grupos armados. Finalmente, los constantes enfrentamientos por el control territorial entre diferentes grupos beligerantes han generado la constante movilidad de pobladores residentes en Colombia hacia el Ecuador, en particular hacia las provincias fronterizas de Esmeraldas y Sucumbíos. Además de los 11 territorios priorizados, el volumen territorial aborda las dinámicas urbanas del conflicto armado y las afectaciones particulares a los campesinos que se encuentran en el capítulo El campesinado y la guerra. En este capítulo se destaca cómo la tierra ha sido concentrada en pocas manos y los intereses políticos y capitales privados, legales e ilegales, han ido en contra del desarrollo local. Lucila, una mujer exiliada en Panamá, nos cuenta esta cruel realidad para muchos campesinos, quienes enfrentan un sistema que les oprime. Tengo el recuerdo de haber visto a mi padre que trabajaba en la caja agraria cuando llegaban los campesinos y entraban a su oficina. Allí eran atendidos por él y salían llorando. Y un día le pregunté, papá, ¿qué les dice usted allí a ellos que salen llorando? Me dijo, hija, ¿usted sabe que este es un banco? Y le dije, sí. Me dijo, el banco les presta dinero para que ellos puedan cultivar, pero dejan como prenda de garantía su casa o sus terrenos. Y como no siempre les va bien con las cosechas, no pueden terminar de pagar al banco. Cuando yo les digo que no pueden, que el banco se va a quedar con sus casas, es que salen llorando. Esto no ha cambiado para nada. Y yo creo que es hora de que
hagamos un reconocimiento al Banco Agrario, que ha sido quien siempre ha estado contribuyendo al desarrollo del agro, a atender al campesinado, y la mejor manera de poderlo hacer sería permitiendo que sea el Banco Agrario hoy en día quien reciba las remesas del exterior y así se vea reflejada la población. Con el paso del tiempo y el conflicto armado, esta situación no ha mejorado. Al contrario, el conflicto armado ha acentuado las desigualdades en la tenencia de la tierra y la brecha entre áreas urbanas y rurales. Estas desigualdades, junto con la exclusión política, han estado en el origen del conflicto armado colombiano. El volumen territorial pone de relieve este contexto en el que se originaron los distintos grupos beligerantes no estatales y sus disputas a nivel territorial por el poder local. Omar, exiliado en Panamá, nos explica cómo surgieron estos grupos en varios territorios de Colombia y su disputa por el poder local desde su experiencia personal. Las diferencias sociales, raciales, económicas, el fracaso de la reforma agraria, la distribución inequitativa de la tierra y la falta de participación democrática fueron dando origen a los diferentes grupos armados al margen de la ley. La promulgación de la Ley 48 de 1968, el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites colombianas del país. Fue así como poco a poco el Estado fue entregando su territorio en manos de insurgentes dedicados a diferentes actividades ilícitas, dando como resultado un conflicto armado donde se han matado entre hermanos porque la lucha es entre colombianos. A la fecha, más acuerdos firmados en búsqueda de la paz no han servido porque vemos que cada día aparecen otros actores de la guerra. En este contexto de abandono estatal y presencia de grupos armados al margen de la ley que buscaron llenar este vacío, la población ha tenido que conceder poder a estos últimos para poder resolver los problemas comunitarios. Esta militarización de la vida, para retomar el término usado por la Comisión de la Verdad en el volumen territorial, ha tenido graves consecuencias para la población civil, la cual se ha encontrado bajo el fuego cruzado y sometida a las imposiciones de los grupos armados que se disputan el territorio. Un colombiano, oriundo de la región de Montes de María, nos relata cómo las FARC se fueron consolidando en la región e impusieron su orden en el territorio, ocasionando graves afectaciones a la población civil local. La guerrilla de las FARC se consolidó militarmente a partir de 1987 por el abandono de las fuerzas del Estado en los Montes de María, violentando, aterrorizando, extorsionando, despojando de sus frutos y su ganado, secuestrando y desapareciendo a los campesinos que tenían sus tierras en las zonas planas contiguas a la serranía, con la excusa de que los campesinos apoyábamos al paramilitarismo, obligándonos a desplazarnos forzadamente de forma interna y transfronteriza, asesinando a quienes no nos sometíamos a sus órdenes. La lucha por el poder y la tierra instauró un régimen de terror contra la población campesina. Las FARC y los diferentes actores armados, económicos y políticos tienen responsabilidad debido al contexto que hizo posible las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Posteriormente, la lucha por el territorio trascendió a imponer dinámicas como la trata de personas, la explotación sexual, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la guerra, el secuestro, la desaparición forzada, el tráfico de órganos, esclavitud, explotación, narcotráfico, el despojo ilegal de tierras, lavado de activos y proyectos extractivos. Todo ello ha conllevado la pérdida de modelos de vida, procesos organizativos y producción agraria tradicional, ocasionando el despojo de tierras y el desplazamiento forzado interno y transfronterizo de las víctimas. Y de los victimarios persiguiendo a las víctimas para evitar las denuncias. Entre 1995 y 2008 hubo una agudización de la guerra y victimizaciones en contra de la población civil que se extendió a diferentes territorios, de manera que en este periodo se produjeron el 75% de las víctimas del conflicto armado según registros oficiales, lo cual generó un trauma colectivo y social a la fecha. Como escuchamos en este testimonio, los grupos armados han usurpado tierras para el narcotráfico u otros negocios lícitos e ilícitos, despojando a gente de sus tierras
y obligándola a desplazarse forzosamente, en algunos casos a ciudades, en otros inclusive fuera del país. Una de estas experiencias es la de un campesino colombiano exiliado en Costa Rica cuando él vivía en la región central de Colombia. Asedio, despojo de tierras y represión. Esto fue lo que nos dejó el conflicto armado de Colombia. El conflicto armado de Colombia, esto fue lo que nos dejó. A nosotros los campesinos, con sus incursiones, gracias a la investigación y a los hallazgos y la Comisión de la Verdad, se pudo visibilizar que más del 45% del conflicto armado eran campesinos, jóvenes, ancianos, adultos y niños, arraigados al campo y a nuestros territorios. Fuimos obligados a salir huyendo. Las masacres continuas y el rapto de los niños campesinos de sus senos familiares eran el constante de cada incursión. La región central, que abarca Villavicencio, Meta, Cundinamarca, Guaviare, Bichada, y nos vimos obligados a abandonar nuestras tierras, unos hacia las fronteras del Brasil, Venezuela, y otros hasta el casco urbano, careciendo de costumbres, de conocimiento, costumbres, y fui uno de esos tantos campesinos que sufrí un desarraigo después de una incursión paramilitar a finales del año 2002 y una masacre a nuestros pueblos. Nos vimos obligados a dejar todas nuestras pertenencias, aspiraciones y sueños atrás. Las dificultades económicas que han acarreado a muchos campesinos y pueblos étnicos que viven de la agricultura han llevado a la pérdida de tierras, a la venta de grandes compañías agrícolas nacionales o multinacionales, e hicieron que muchos de ellos se vieran obligados a cultivar coca u otros cultivos de uso ilícito. Eso les llevó a estar en el epicentro de todo el conflicto. A raíz de esta situación, se vieron acosados por todos los actores del conflicto armado. Sus plantaciones fueron fumigadas, fueron despojados de sus tierras y desplazados forzosamente. Un exiliado colombiano nos habla de esta situación. A través de la historia de Colombia hemos visto la desigualdad, primero con los indígenas y luego, sumado a esto, los campesinos y habitantes en general de las zonas rurales, con mayor incidencia en regiones de difícil acceso. Ya por los años 1920-1930 se vivió la matanza de las bananeras. Todo esto con el apoyo del entonces presidente Abadía Méndez. Muchos campesinos perdieron sus vidas y muchos otros sus tierras. Situaciones similares se han vivido en el transcurrir de los siguientes años. A finales del siglo pasado, cuando fue secuestrado mi primo, el cabo del ejército Luis Alfonso Beltrán Franco, y creamos Aspamipaz, fuimos testigos de varias situaciones durante el fingido proceso de paz promovido por el presidente Andrés Pastrana. Las FARC, aprovechando el dominio que tenían los 5 municipios y las 42.000 hectáreas de la zona de despeje, les decían a los habitantes que ya estaban en el negocio de los cultivos ilícitos que debían incrementar los cultivos de coca y amapola, que ya no deberían de preocuparse por los controles gubernamentales ni por conseguir clientes, que ellos se encargarían de la compra y les facilitarían los insumos necesarios. El costo de 1 kilo de coca estaba en 2,5 millones y ellos a partir de ese momento lo pagarían a 1,800,000. A quienes estaban cultivando productos alimenticios les dijeron que podrían hacerlo, pero solo para el consumo del hogar y debían de meterse de lleno con los cultivos ilícitos. En caso de que no estuvieran de acuerdo, debían desalojar las tierras. Durante esos mismos años, en varios lugares del país y en esas zonas antes y después de este proceso, se vio con el drama de las fumigaciones, donde muchos territorios se volvieron improductivos. Luego se incrementó la guerra de los paramilitares contra la guerrilla, donde los habitantes de las zonas en conflicto eran tildados de ayudar al bando contrario, por lo cual eran asesinados masivamente y despojados de sus tierras, y veían como única opción para mantenerse en sus propiedades involucrarse en este tipo de cultivos. En el año 2007, el presidente Álvaro Uribe firmó la Ley de Desarrollo Rural 1152 para promover la compra y expropiación de tierras, ley usada de mala manera para despojar de sus propiedades a un gran número de campesinos y aumentar el poder de los terratenientes, incluido él mismo. Aún en la actualidad vemos cómo las disidencias de las FARC y otros grupos delincuenciales siguen amenazando, matando, expropiando
e involucrando al campesinado colombiano. El volumen territorial tiene un enfoque interseccional que muestra cómo la población afrodescendiente y los pueblos indígenas han sido especialmente afectados por las dinámicas de las que hemos venido hablando. En su caso, el despojo de tierra y el desplazamiento forzado han tenido un impacto importante a nivel de su identidad. Ha significado romper con lazos familiares, comunitarios y su cultura, como nos lo cuenta Nancy, descendiente de palenqueros, quien ha tenido que exiliarse a Costa Rica. Primero fue la colonia, que a nosotros como pueblo afrodescendientes nos arrebató nuestras creencias, costumbres y despojó de nuestros asentamientos. Luego, con la llegada del conflicto armado de Colombia, quien nos despojó de nuestras tierras, fuimos revictimizados nuevamente. Nos discriminaron, causando un gran daño en los territorios en su encarnizado afán de poder, explotando las tierras y obligándonos a huir, a migrar y a exiliarnos. Yo fui obligada al exilio, me convirtieron en la hija de nadie, dejando mi Caribe bello atrás, dejando el olor a sal y a mar de mi Caribe bello. Las negritudes hemos sufrido la barbarie de la guerra de Colombia. Hemos sufrido en nuestros territorios grandes asentamientos de negros, descendientes de palenqueros del Atlántico, Bolívar, del Pacífico y del Chocó colombiano. Nos hemos visto obligados a abandonar nuestros asentamientos y nuestras tierras. Nos hemos visto forzados a migrar transfronterizamente con el fin de salvar sus vidas, nuestras vidas, ¿verdad? Dejando afuera todo el territorio, cruzando mares, cruzando fronteras, incluso hasta cruzando las fronteras caminando, como ha sido el caso de Darién. Llevando consigo todos en nuestras maletas, ¿verdad? Nuestras costumbres, nuestras raíces, llevando con nosotros esos llantos que cuentan nuestras historias, historias de lucha, historias de sufrimiento. También llevando nuestras raíces y nuestras costumbres, añoranzas a otros territorios. Un líder del pueblo binacional Agua también nos relata lo que estas dinámicas han significado para su pueblo. A partir de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, el pueblo Agua ha sufrido varias afectaciones por su condición de ser un pueblo binacional. La violencia ha incrementado en la frontera. Hay una proliferación de cultivos ilícitos y con ello el incremento del narcotráfico. El reclutamiento de miembros de las comunidades indígenas para actividades ilegales es una constante. La disputa entre varios actores armados por controlar los territorios pone al pueblo Agua en el centro del conflicto, el cual sufre las consecuencias por el solo hecho de estar en su territorio binacional. La presencia de varios grupos armados que se disputan el territorio en la zona para actividades ilegales eleva el riesgo para las comunidades porque negarse a colaborar es interpretado como estar a favor de la otra parte. La continuidad del conflicto armado también ha afectado el desarrollo de las actividades organizacionales porque la fuerza pública restringe la movilidad del personal Agua en Colombia, Ecuador o viceversa. Por otro lado, ha dificultado el tránsito de la población Agua, ya que los pasos de uso tradicional entre Colombia y Ecuador tienen control de los grupos armados en la zona de frontera. Asimismo, el volumen territorial muestra cómo las mujeres, en especial de las áreas rurales, han pagado un alto precio, siendo víctimas de abusos sexuales y otros hechos victimizantes, y han tenido que enfrentar grandes dificultades para sobrevivir y mantener a sus familias. Rocío, una mujer colombiana exiliada en Costa Rica, nos da su testimonio. En estos años de conflicto armado, las mujeres hemos tenido que vivir diferentes patrones de violencia que han impactado nuestras vidas y las de nuestros familiares. Los hallazgos de la Comisión de la Verdad muestran que el 92% de las víctimas y sobrevivientes de violencias y de violaciones sexuales son mujeres. Esto afecta no solamente nuestra estabilidad emocional, sino que afecta la seguridad de nuestros cuerpos, que son flagelados, violentados, humillados y destruidos. Esta estadística muestra la lucha que hemos tenido las mujeres
convertidas en trofeos y objetos utilizados para controlar y vaciar los territorios, ya que con el desplazamiento forzado de las mujeres se desplaza también sus familiares y aquellos a su cargo. Esta violencia ha llegado hasta los políticos, donde nuestras lideresas, alcaldesas, diputadas, entre otras, han sido perseguidas, secuestradas y algunas asesinadas por el hecho de ser mujeres. Como ejemplo soy yo, desplazada y exiliada con mi familia por haber trabajado en zonas de conflicto. El conflicto armado persiste en ciertos territorios de Colombia a pesar de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Es el caso de muchos territorios habitados por pueblos étnicos. Un líder aguá narra cómo su territorio sigue afectado por el conflicto armado y sus líderes han sido amenazados. La persistencia del conflicto armado ha limitado la capacidad de acción de las organizaciones del pueblo aguá porque los actores armados no respetan la autonomía de nuestras organizaciones. Los actores armados presionan a los líderes para mantener los cultivos ilícitos dentro de los territorios y de esta manera los comprometen en sus actividades delictivas. Los líderes viven en constante amenaza, lo que reduce su capacidad de ejercer autoridad dentro de sus territorios y merma la eficacia de su gobierno, dadas las restricciones impuestas por actores armados. Por ejemplo, no pueden coordinar acciones humanitarias con la fuerza pública o no pueden apoyar abiertamente a un candidato de elección popular, ya que corren el riesgo de ser sujeto de señalamientos, amenazas y asesinatos. En el año 2022 se presentaron 6 casos de asesinatos a líderes en el departamento de Nariño. Por lo tanto, los líderes del pueblo aguá han tenido que reforzar su esquema de seguridad y limitar su accionar dentro del territorio. Igualmente, una colombiana residente en Ecuador nos explica que la persistencia de las dinámicas del conflicto armado en varios territorios impide que muchas personas exiliadas puedan retornar a su territorio en Colombia. Mis hijas y yo refugiadas en Ecuador esperamos por fin que las políticas de Estado sean certeras para el cambio que necesitamos en nuestro país y que existan las garantías de seguridad para vivir, como salud, vivienda y apoyo económico para reiniciar de nuevo. Como muchas familias ahora nos encontramos esperando que un día podamos regresar a nuestra tierra amada, ya que en este momento es imposible porque sabemos que la firma del acuerdo de paz fue solo papel y que no existen las garantías de no repetición para poder regresar. El plan de retorno dice que tengo que llegar por mis propios medios a Colombia y cuando esté allá solicite ayuda. Los testimonios de personas que conozco que han regresado dicen que el estar allá solicitan y que la ayuda se demora 3 meses para que le entreguen. Dicha ayuda consiste en 1 millón de pesos que les entregan dividido en cuotas de 250,000 pesos para su sustento alimenticio. En ninguna parte habla de sitio seguro con condiciones adecuadas ni protección para sus vidas. Conozco familias que han regresado a Colombia y a los 2 o 3 meses tuvieron que devolverse porque la persecución a sus vidas aún persistía. Como este relato nos muestra, en un número importante de casos todavía no existen las garantías para un retorno seguro de la población colombiana exiliada a su lugar de origen. Por toda esta situación, una de las principales recomendaciones del volumen territorial es que la población de los territorios debe ser partícipe en la toma de decisiones. Esta recomendación se resume así: se debe construir el futuro con los territorios, no decidir por ellos. Un exiliado colombiano en Costa Rica nos explica por qué es tan importante y por qué la paz solo es posible si es territorial. Desafortunadamente, estas situaciones se siguen viviendo aún. Tal es el caso de los 2 líderes indígenas de la nación Olmán de Colombia, Griselda Torres y Chocho Chamapurro. Ocurría el 2 de agosto de este año, pocas horas antes del inicio del cese del fuego con el ELN, en la localidad de Palestina, litoral del río San Juan, Chocó. Los líderes de esta nación informaron que 34 comunidades se encontraban confinadas a raíz de los enfrentamientos armados y el mismo día en Caldono, Cauca, otro grupo de indígenas fue atacado con tiros de fusil hiriendo gravemente a 3 mujeres de la comunidad. Por esto y muchos otros casos recientes contra esta población,
Vemos claramente la necesidad de una paz territorial, con más presencia gubernamental en todos los territorios, cuerpos de defensa que brinden garantías para el desplazamiento libre y armonioso dentro de sus territorios y fuera de ellos. Atención en el área de la salud, con la creación de centros de atención médica de calidad en lugares apartados, obra pública, creación de escenarios deportivos, más presencia de los líderes de los grupos indígenas y de los líderes campesinos a la hora de la toma de decisiones, fácil acceso a la educación y la información en todos los sentidos. Un ejemplo claro lo vimos al iniciar el mes de agosto cuando se inauguraron en el departamento del Bichada redes de internet en zonas indígenas totalmente aisladas, acompañadas de salas virtuales y dotación de equipo tecnológico para sus habitantes. Esto es parte del proyecto Generar Conectividad es Reflejo de Igualdad, y eso se ve en el aumento de conexión a internet de varias regiones, el 123% en San Andrés, 42% en Paupés, 30% en Amazonía, el Guainía el 14% y 13% en Casanare. Es así como se convierte la paz territorial en hechos y no solo en papel. Para hacer de esta paz territorial una realidad, en el volumen territorial del informe final de la Comisión de la Verdad, se recomienda una mayor descentralización y autonomía territorial. Un colombiano exiliado en Ecuador nos habla de esta recomendación. El Estado colombiano ha sido centralizado. La brecha entre las grandes ciudades y las áreas rurales ha sido enorme, y esto ha sido una de las raíces del conflicto armado en Colombia. En muchas zonas periféricas no se ha visto la presencia del Estado. Sin embargo, muchas decisiones respecto a estos territorios se han tomado desde Bogotá o las capitales departamentales, sin consultar a las poblaciones locales. En el volumen territorial se enfatiza la necesidad de reducir estas brechas y dar participación y voz a los pobladores locales, quienes son los que mejor conocen la situación en sus territorios y son los que deberían jugar un papel fundamental en la toma de decisiones respecto a sus territorios. Asimismo, en el volumen territorial del informe final se recomienda un acceso equitativo y ambientalmente sostenible a la tierra. Una persona exiliada en Ecuador nos explica la importancia de esta recomendación. El acceso equitativo y ambientalmente sostenible a la tierra es una recomendación fundamental, puesto que es necesario que todas las personas que viven de la tierra puedan acceder a una parcela que puedan aprovechar y les permitan vivir dignamente. Yo creo que asimismo, si uno no cuida la tierra, no deja nada para las generaciones futuras y puede ocasionarle graves daños a la salud de las personas. En el tiempo que tengo de vivir aquí en este país fronterizo de Colombia, me he dado cuenta de las necesidades que tenemos en nuestra población fronteriza. Por ello, como organización, hemos planteado un proyecto de huertas orgánicas y hemos señalado a nuestros jóvenes que deben seguir cultivando la tierra. También hemos enseñado a reciclar los desechos orgánicos para mitigar la hambruna y así poder contribuir un poco a la economía de nuestra población afrodescendiente e indígena. Queremos dejarles estas huertas orgánicas y con esto contribuir a mejorar nuestro medio ambiente. Finalmente, el volumen territorial hace hincapié en la necesidad de prevenir el despojo de tierras y reparar efectivamente a las personas que han sido despojadas de sus tierras y forzadas a desplazarse. Un colombiano exiliado recalca este punto desde su experiencia. Nos despojaron de nuestras tierras, nuestras parcelas. Sería tan importante recuperar nuestros espacios de donde fuimos despojados. Mi familia aún se encuentran en Colombia. Han sido despojadas completamente y han tenido que desplazarse a otro lugar. No han podido regresar. Es importante hacer algo para tantas personas que han sido despojadas
de sus tierras, ayúdenles a recuperar sus parcelas o repararles efectivamente y sobre todo hacer algo para que este tipo de situación no vuelva a ocurrir. Dios les bendiga y espero que verdaderamente se pueda hacer algo por estas situaciones, recordándoles que dentro de todo esto hay niños, hay adultos mayores, hay personas con discapacidad y hay personas desletradas por el cual no tienen oportunidades de vida en otro lugar, sino vivir siempre donde han vivido. Espero que se pongan la mano en el corazón y que pueda hacerse algo por esta situación. Abrazos, que Dios les bendiga. Y este es el pasecito que le pone la sabrosura. ¡Ja! Por San Pedro, esa bella ciudad, y quiero conquistarte y dejar de suspirar. Te tengo muchos versos que te quisiera cantar. Yo llego y mis amigos, tu serenata está. Linda costarricense, no te puedo olvidar. Ay, desde aquella tarde que te pude mirar. Ay, desde aquella tarde que te pude mirar. Y muy especialmente Rosa María Verdugo, Rafael Alberto, Rosalba, Miguel Alfonso y Eduardo Javier. Oye Isabel, Kelly, Pejiguita, Roberto, si preguntan por mí, ahí en la universidad, ahí siéntete feliz, que te voy a conquistar, porque tu lindo cuerpo se mira sin igual, y este colombiano